están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarlos. Este es Punto de Encuentro. Tras la apertura de la Catedral de Notre Dame, 5 años del incendio que la afectó, se abre el debate sobre la nueva Ley de Patrimonio Cultural en Chile, que fue aprobada en 2022 y aún sigue sin avances. La nueva Ley del Patrimonio fue ingresada y ahí duerme. ¿Qué dice la ley actual? ¿Qué modificaciones introduce? ¿Por qué es tan difícil restaurar en Chile? Bueno, vamos a conversar de este tema con Soledad Ramos. Ella es arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y experta en patrimonio. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos hayas recibido. Gracias, Miriam, por la invitación. Siempre es un placer poder compartir y conversar sobre estos temas que son súper importantes. Oye, claro que es súper importante, pues ellos se tardaron, bueno, nada, 5 años y la iglesia en realidad estaba absolutamente destruida. Ahora, también es verdad que hubo muchas ayudas en cuanto a los dineros y parece ser que tenían, eso me llamó mucho la atención, tenían todos los planos y todo catalogado de tal manera de que quedara en perfectas condiciones. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, la tecnología hoy día permite cosas impensables en otros momentos y tiene que ver con, evidentemente, ciertos inmuebles que reúnen ciertas características que son inaludibles. Entonces, en el caso específico de este, que es una obra reconocida a nivel mundial, que es parte del patrimonio de la UNESCO, evidentemente debe haber existido importantes registros que permitieron de alguna manera devolver la forma original, que también es cuestionable en el fondo cuando uno empieza a pensar qué obra se recupera tal y como era, qué obra puede tener ciertas variaciones según los requerimientos. Hay ciertas obras icónicas que en realidad no entran en discusión si se reconstruyen o si se modifican, ¿cierto? Porque tienen tal valor en la memoria de la gente, de los turistas, de la historia, que en el fondo no tiene discusión. Ahora, existen efectivamente actualmente tecnología de láser que permite reproducir estos como gemelos digitales, que de alguna manera permite guardar y registrar ante eventos, ¿ya? Y que es una realidad magnífica, pero cara. Es una tecnología que no está tan disponible. Y eso es un poco lo que uno podría prever que funcionaría súper para evitar que estas cosas pasen. Y que hayan ejemplos dentro de nuestro país, sobre todo, cosas que han dejado de existir y que evidentemente no hay ni planimetría. O sea, no hay cómo volver a levantarlo. Es un caso súper icónico en todo caso, el de Notre Dame. Oye, a mí me entró una curiosidad, en realidad no la pude satisfacer, no sé si a lo mejor tú la sabes, pero se logró dejar parte, las cosas de algo de lo quemado que se hubiera podido salvar, un poco como lo que hace la cultura japonesa cuando mezcla lo antiguo con con la restauración. ¿Eso se usó acá? Entiendo que Notre Dame tuvo daños importantes en esta aguja, ¿cierto? Icónica que vimos todos caer, y parte importante de la bóveda, que era una estructura de madera. Todo eso se reconstruyó siguiendo las mismas maneras de la época, de manera de conservar ese mismo espíritu, sin modificar mucho ni tampoco incorporar nuevas tecnologías en ese sentido, buscando efectivamente reconstruir y lograr el mismo final. Y también hubo un proceso de limpieza que se hizo en el interior, aprovechando todo este interior de la iglesia. Entonces, estuve leyendo por ahí que efectivamente hay cierta imagen que muestra una Notre Dame muy blanca, muy luminosa y que evidencia de alguna manera que fue intervenida. Espero que en algunos otros rincones uno todavía pueda observar este tiempo y no se borre, porque tampoco la idea es que esto vuelva a ser algo nuevo y no guarde rastros de historia que uno valora al verla, en el fondo, y que haya podido combinar esas dos realidades. Pero por lo que he leído, había una impresión de que esto cambió positivamente, pero que tiene una mano importante de limpieza y de trabajos nuevos. Sí, claro, se ve como si fuera absolutamente una réplica, pero limpia, impecable, o sea, brillante. Tú no ves en ninguna parte un rasgo de, a lo mejor, de humo o de algo quemado que hubiera podido quedar. A lo mejor es una fórmula, no sé. Ya vamos a conversar de eso. Tú algo ahí adelantabas. No siempre es bueno
borrón y cuenta nueva, digamos, o sea, volver a hacer todo de nuevo. Es esperable que algunas cosas queden un poco como en suspenso, digamos, en el misterio. De hecho, acá en Chile tengo entendido que hay eh, algunas restauraciones que se han hecho en base a, por ejemplo, los recuerdos de un maestro que hizo, por ejemplo, la talla en una madera. Bueno, ese es otro tema que es súper, que se ha dado un fenómeno que también todo el oficio artesanal del trabajo que en antaño se hacía, se ha ido perdiendo también. Los oficios en general iban pasando de generación en generación, trabajo muy artesanal, que ya cuesta encontrarlo. De hecho, para Notre Dame hubo hartos problemas con encontrar equipos idóneos que fueran capaces de reproducir a la manera antigua. Entonces, claro, hay un súper sano equilibrio, creo yo, entre lo que uno trata de reproducir a la manera antigua y lo que hoy día también podemos lograr con nuevas tecnologías. Debiera convivir esto equilibradamente. Ahora, yo estoy de acuerdo, ojalá, pienso, probablemente en esta obra como tan icónica se pensó volver como a una cosa majestuosa, limpia, completamente nueva, pero siempre es bonito también que aparezca eh, cierta seño, guiño que permite identificar qué es lo nuevo y qué no. Claro. Claro que sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Oye, pero volvamos a Chile, ¿te parece? Lleguemos acá Vamos a y Chile. cuéntame un poquito de qué se trata esto de la ley, lo que yo decía en un comienzo. Nosotros nos cuesta muchísimo, han pasado años, 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 pero muchos años en el que, por ejemplo, hay algunas iglesias antiguas, la misma, por ejemplo, Basílica del Salvador o la Iglesia Santa Ana, que se deterioraron hace muchos años y no ha pasado nada. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No tenemos una cultura de saber que eso tiene un cierto valor? Yo creo que son varias cosas. Una es entender que evidentemente el patrimonio de nuestro país es bastante más reciente que lo que vemos en Europa. Estamos hablando de muchos más años previos. Lo que hay acá, hay un patrimonio importante que permanece todavía en pie. Hemos perdido mucho patrimonio con nuestros terremotos y todos los eventos naturales que además ocurren. Y no, siento que últimamente ha habido mucha más conciencia sobre el patrimonio de lo que había antes. Últimamente uno está hablando de esto. Y por lo mismo, o sea, entender que en el año 25, 1925, que se hace esta ley del patrimonio de los monumentos nacionales, recién en el año 2018 aparece un Ministerio de Culturas y Artes y Patrimonio. Entonces, dentro de todo es bastante reciente y yo creo que uno de los eventos que fue el estallido social fue una cosa que sensibilizó bastante a la ciudad a darse cuenta que en realidad tenemos cosas valiosas que fueron súper vandalizadas y que fueron como lienzos de vandalismo y que hoy día muchas de ellas todavía están igual. Entonces hoy empieza como una preocupación a nivel de los barrios también, la gente está como mucho más motivada, movilizada a proteger sus zonas por donde viven, a muchas veces levantar ciertas declaratorias de zonas típicas, con el mismo objetivo en el fondo, de resguardar lo que ellos consideran propio y que consideran patrimonial. Entonces ha sido algo súper positivo dentro de todo. Esta ley está a la espera. Eh, Hay ciertas modificaciones, se ha demorado mucho en salir adelante, estamos todos como atentos porque pasan los años y la ley sigue ahí en estudio y en el Senado ahora, de ir viendo cómo va mejorando y dentro de las características hay cosas que son súper rescatables y que tienen que ver con, por ejemplo, apurar procesos. Yo creo que también lo que pasa acá es que hay mucho menos incentivos, fondos para hacer cosas con el patrimonio. Hay otras prioridades de alguna manera en el país. Entonces el patrimonio no es prioridad para el Estado. Entonces hay pocos recursos y además hay mucho trabajo pendiente. Entonces una de las cosas que hace esta ley nueva es que busca de alguna manera descentralizar esta cantidad de trabajo y entender que cada región puede valerse un poco más independientemente para ir avanzando en pro de restaurar o de conservar cosas. Oye, ¿tú crees que en eso es básicamente por una falta de presupuesto? Yo me estoy pensando, por ejemplo, en Notre Dame, al ejemplo primero.
ellos tuvieron ayuda, pero de muchos países, ¿no? En que hicieron una especie de colecta y fueron muchos millones de dólares. Acá nosotros no tenemos un incentivo, tú dices en algún momento, por una parte por los restauradores y por otra parte por la inversión, ¿o no? Claro, la inversión es importante. No hay, el ministerio no goza de buena salud en el sentido de tener muchos recursos para invertir. Por lo tanto, los inmuebles que están con algunos problemas siguen ahí con problemas y finalmente los años pasan y muchas veces caen porque ya nadie se hizo cargo. Yo creo que hay muchas ganas de hacer cosas, pero no hay un apoyo económico que permite solventar. Evidentemente, esto que pasó en Notre Dame en 5 años, sacar una restauración de esa magnitud con lo que costó, es una cosa súper excepcional. De hecho, a mí me estuve revisando porque me acordaba de este incendio que hubo en las torres de la iglesia de San Francisco en Iquique, que cayó en octubre, Sí. y que todos vimos caer esas torres en Iquique y que hoy día no hay nada en ese lugar. Y está así, y no hay nada que hacer, ya se perdió ese patrimonio. No había gemelos digitales, no había seguramente planimetría de esas iglesias originarias. Entonces, claro, perdemos cosas porque no tenemos la posibilidad de registrar y de rehacer o restaurar. Oye, en el caso específico de Iquique, claro, fue una cosa fortuita, ¿no es cierto? Que, bueno, al final cayó y tú dices, caen y se dejan morir. ¿Será porque se dejan morir de alguna manera porque son inviables? Porque a lo mejor la industria lo que quiere es ese terreno y hacer, no sé, te estoy inventando, un edificio o casas o un mall, no sé. Puede ser también, ¿o no? Es como un poco como a propósito. Es como una teoría de eso, y ahí empieza también una otra pugna que da, que en el fondo las personas que se les declaran los edificios como patrimoniales o como monumentos nacionales, se aterran un poco hoy porque en el fondo no hay nada que te permita a ti solventar un edificio que además tiene mucha normativa y pocas posibilidades de hacerle cosas. Hoy día lo complejo de tener un edificio protegido es que tú tienes que pedir autorización para cualquier intervención que hagas. Y que está bien, porque en el fondo es la manera en que se protege ese patrimonio. Esa intervención evidentemente demora hoy en el proceso como está y por eso el Consejo está con millones de proyectos en pendiente porque tampoco da para proteger, para dar respuesta rápida a todo. Entonces ahí hay una pugna. Me protegen mi edificio, esto me permite que no se me queme, porque hay muchos proyectos de edificios antiguos que se queman, porque en el fondo, claro, ese terreno vale mucho más que lo que está. Entonces, bueno, ¿cómo lo protejo? Lo declaro. ¿Pero qué significa declarar? Que tengo más impedimentos para poder actuar rápido. Entonces, ahí hay una pugna que es de esperar que esta nueva ley pueda apoyar y que tiene que ver con esta idea de descentralizar, que se agilicen los permisos y a su vez que haya como más posibilidades de actuar sobre los bienes con ciertas regulaciones. Entonces, que al final de cuentas uno tenga más posibilidades de hacer cosas, pero haya también como una observación directa sobre lo que se hizo y que se cumpla con ciertos requisitos que se plantean desde antes. Entonces, eso permitiría de alguna manera avanzar más rápido y que las cosas no mueran. Y finalmente eso es lo que pasa, que decaen y caen y bueno, se perdió. Oye, tú dices que de alguna manera la permisología o el tema de a lo mejor la normativa que es demasiado exigente está jugando en contra. Muchas veces juegan contra, pero en la esencia de lo que la normativa hace, a mí me parece que está muy bien lo que hace el Consejo Monumento. Es decir, a ver, tenemos que resguardar esta fachada. Tú no le puedes cerrar un vano si es que ese vano tiene cierta característica, por ejemplo, para una situación de esquina, estoy inventando algo. Hay ciertas regulaciones de ese tipo. Lo que pasa es que se extrapola a que si un dueño de un bien quiere pintar esa casa porque se la rayaron el día anterior, tiene que pedir autorización. Entonces, un patrimonial, una esquina preciosa, está toda rayada, pero no es necesariamente porque no la quieran pintar, sino que hay que pedir una autorización para poder hacerlo. Y ese dueño tiene que además costear eso. Entonces, lo que habla esta nueva ley es que también van a haber ciertos beneficios tributarios, que haya una creación de estos subsidios para que en el fondo, bien, yo me hago cargo de mi casona, pero alguien ayúdeme. O sea,
agilíceme los procesos y ayúdeme, qué sé yo, con la pintura o con pagar menos para poder mantener, porque finalmente son inmuebles grandes, entonces no cualquiera puede hacerse cargo de eso, no es fácil. Oye, Esa es la pelea. pasemos un poquito a algo que tú dijiste ahí a la pasada, al principio, cuando hablaste de esta preocupación hoy día que ha surgido en varios lugares ya, a la declaración de barrios patrimoniales y esta preocupación de los vecinos por mantener sus entornos. Esto está surgiendo un poquito como callampitas pequeñas así por distintos lados, pero parece que está agarrando fuerza, ¿no? Sí, es un fenómeno bien bonito. El poder de un grupo de personas que quiera generar ciertos cuidados avanza y ayuda un montón. Y yo creo que de alguna manera esas iniciativas que son como ciudadanas, como de comunales, como de un grupo de personas que se organizan, es súper positivo. Hay montones de zonas típicas que están declaradas como tal, pero hay un montón de áreas que no tienen normativa asociada y que están bastante disponibles a irse modificando con los años. Y es natural, uno llega a una casa y bueno, quiere cambiarle las ventanas, entonces pone PVC y la modulación era original, es que me sale más barato hacerlo, me conviene más, un paño libre y vamos cambiando. Entonces, hay ciertos grupos de personas que identifican también donde estos barrios tienen como una característica especial y ha sido súper importante lo que ellos hacen ahí. De decir, no, pues, a ver, esto de que tengo que cuidarlo, pero hay que tener cierta conciencia para eso, porque no cada uno, no todo el mundo se da cuenta de lo que tiene. Entonces ahí también viene una pega de sensibilizar y que tiene que ver con una educación temprana de lo que es el patrimonio, y yo creo que eso también está agarrando harta fuerza, se está hablando más de eso en todas partes, en los colegios, en sensibilizar a los niños. Finalmente ellos van a ser los que van a empezar a tener la opción de intervenir o de vivir en estos lugares y protegerlos. Por eso te digo yo, a partir como del estallido, siento yo que ha habido como una conversación más abierta, la gente está más empapada con el tema, empieza a ser más urgente el patrimonio, y antes uno lo veía mucho menos, eso. Así que eso Oye, y ha sido lo bueno. en esto de las reformas que se han ido haciendo, como dices tú, yo ya quiero cambiar las ventanas, le quiero agregar un pedacito, etcétera, y voy modificando las fachadas, etcétera. Tiene algo que ver también ahí que hablar el tema de las municipales, ¿no? Las municipalidades tendrían algo que decir ahí, a lo mejor prohibir. Yo sé que, por ejemplo, hay en otros países hay barrios en los que tú tienes que pedir permiso al ayuntamiento si te permiten que yo bote una reja, por ejemplo, o que agrande levemente, no sé, algo del jardín o de la fachada. A lo mejor al interior les importa, no les importa mucho, pero por fuera mantener, digamos, el entorno, siempre que tenga algún valor histórico, supongo, ¿no? Por ejemplo, Sí, estoy pensando en la declaración de barrio típico al barrio obrero ferroviario de San Bernardo, precisamente, que ha quedado muy lindo. Se han adueñado, digamos, de alguna manera también de una plaza que había ahí, la han intervenido, etcétera. Que ahí la municipalidad tiene mucho que decir también, ¿o no? No solamente el ministerio. claro, hay un catastro de obras que son monumentos nacionales y que ya están catastrados y evaluados y que se protegen. Pero hay una infinidad de viviendas, espacios, conjuntos habitacionales, plazas, parques, espacios públicos, hospitales, de distintas escalas, cuyos atributos arquitectónicos los hacen valiosos de alguna manera, pero que no necesariamente son protegidos por el Consejo. Y existe en las municipalidades un plan regulador que también reconoce estas obras, y existen listados de edificaciones que se clasifican como inmuebles de conservación histórica, que es una declaratoria un poco menor que la del Consejo Monumento. Y esa sí está a cargo de los municipios. Entonces el municipio dice, esta área de mi municipalidad, de mi comuna, necesito que permanezca con ciertos atributos. Y entonces si tú quieres hacer ciertas modificaciones ahí, hay una ordenanza, una normativa asociada. Son bastante más abiertos en la intervención, porque de alguna manera te entrega ciertos lineamientos de qué poder hacer, pero tú puedes hacer más cosas. Y eso también es súper positivo, porque finalmente no podemos dejar que todo muera y envejezca como para siempre. A lo mejor hay un edificio que es ICH, de conservación histórica, que
por su escala ya no funciona como una vivienda. Entonces, bien, voy a hacer cargo de este proyecto, pero tal vez le voy a cambiar el uso y voy a entrar con una arquitectura contemporánea, va a tener nueva acceso, va a transformarse, bueno, en una universidad, entonces voy a requerir nuevos espacios. Entonces, ¿cómo hago para que esto tome una nueva fuerza? Y ahí viene la discusión de los criterios, de nuevo, a lo de Notre Dame. ¿Hacemos lo mismo que había? No, hoy día en esos edificios probablemente pueden ganar mucho más si es que la arquitectura con la que se abordan es contemporánea, es la arquitectura de hoy, cumple los requerimientos de hoy, de climatización, de ventilación, de todo lo que se requiere, pero tiene un bonito diálogo con la preexistencia. O sea, ahí lo que hay que evaluar y tratar, y ahí, bueno, es el criterio del especialista que trabaja sobre eso, es cómo hago que esta obra no pierda su valor, pero sí se pueda utilizar con algo nuevo y reviva. Eso es como lo mejor que podemos hacer con el patrimonio, generar que no tengamos una pérdida de ese patrimonio, que en final es lo que necesitamos. Entonces, claro, ahí viene esa discusión. Oye, tú dices que hay un catastro de edificios patrimoniales que deben ser restaurados, a lo mejor, no sé, en orden de precedencia, en orden de importancia histórica, arquitectónica. ¿Tú me puedes contar, a tu gusto, digamos, cuál sería una muy buena restauración, una cosa feliz que se haya hecho acá en Chile? Hay varios casos interesantes. A mí me tiene muy expectante lo que se va a hacer en Valparaíso. No me acuerdo ahora cuál es, es un proyecto sobre una cáscara que queda en Valparaíso, que van a hacer un proyecto de la Cecilia Puga con su equipo, que fue un concurso, que es una biblioteca. Ya no me acuerdo justamente qué proyecto es, pero es súper relevante. Y que va a poner en valor no solamente una cáscara o una edificación preciosa, sino que también un entorno, va a mejorar ese entorno. Es conocido el Pereira, es medio parecido a lo que hace el Pereira. Recupera ciertas cosas históricas, pero se mete con todo con una arquitectura contemporánea. Yo creo que eso es como súper valioso. Hay otras obras que son, por ejemplo, casonas que se han transformado en museos, que se han adaptado también, por ejemplo, a cosas de accesibilidad, entonces requieren que aparezcan ascensores, requieren cosas contemporáneas y funcionan bien. Otro caso interesante es lo que se hizo en el Museo de Bomberos en el centro, que es el MUBO, que es un edificio histórico y que se adaptó a esta nueva tecnología, tiene una bonita plaza de encuentro que la gente puede entrar libremente. Entonces, a mí me gustan harto los proyectos que son como más abiertos a la comunidad, porque creo que de ahí van difundiendo de a poco esta posibilidad de ir sembrando estos píxeles dentro de la ciudad que son nuevos, que entregan espacio público y que no son tan interiores, no son necesariamente para una persona en particular, sino que se abren. Y eso va sembrando también, yo creo, el interés por proteger y por hacerse cargo de obras que tienen mucho potencial. Por supuesto que sí, estamos absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, Soledad, por haber estado hoy día con nosotros. Encantada, gracias por invitarme. Oye, muchas gracias le damos a Soledad Ramos, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, experta en patrimonio. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. A ti, Miriam, gracias. Adiós.